Es maravillosa esta oportunidad. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón y en vuestro espíritu, y en ese espíritu solar de resplandor, que se aleje el dolor y la desdicha de nuestras vidas, y que en ese resplandor la prosperidad sea nuestro porvenir, plenamente, tanto en espíritu como personalmente. Amén, amén, amén. Vamos a desarrollar nuestra edición 171 de Superando Nuestros Límites, agradeciendo infinitamente nuevamente la audiencia. Hablábamos en la edición pasada, en este caso la 169, sobre el misterio del Padre y sobre su significado en nuestro interior. Pero quedaron en sí aspectos que no pudimos comentar y que voy a dedicar el transcurso de esta edición 171 para hacerlo. Cuando hablamos del Padre en sí, hablamos de la fuerza fecundante, de la fuerza generatriz, del poder germinador, es decir, del poder vivificante. Eso es el simbolismo puro del Padre. Por eso la vida, en toda su plenitud, expansión, y magnitud, doquiera que sea, está contenida en el Padre, como fuente, como generador. Así también, esa significación alegórica la tenemos los padres. En este caso, del papá, del Padre. Porque sabemos que Dios es Padre-Madre. Pero en todo caso nos estamos refiriendo al Padre porque ya de la Madre hemos hablado al respecto. No totalmente en la plenitud de la significación, pero sí en una escala mayor. Y estamos hablando ahora del Padre. Ahora bien, el Padre en sí, como generador, como germinador, como potencia creatriz y vivificante, es el sol del hogar. Es el sol de una nación. Todos los padres juntos de una nación forman un padre internamente, como algo parecido a lo que llaman los sociólogos y otros partidarios del conocimiento del ojo exterior y catedrático o convencional en el imaginario colectivo. Entonces, la sumatoria de los padres, como somos la sumatoria de los soles de los hogares, se sintetizan en el sol de una nación. Entonces, si habemos padres irresponsables en una nación, esa nación está huérfana, esa nación está en miseria, esa nación está en vía hacia la ruina, hacia el acabose, hacia el caos. ¿Por qué? Porque la fuerza vivificante no está estable, no está fluyendo. Por eso hay crisis en este mundo, porque el Padre no pudo ser el sol del hogar y en su debilidad, la madre
tuvo que salir del hogar a luchar por el pan diario de cada día y a luchar por la vida fuera de su hogar. Y al realizarse este hecho lamentable y triste y devastador, nos encontramos como nos encontramos. Porque la madre es el ángel del hogar. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Esto no tiene nada que ver con feminismo, con machismo, con tergiversiones de género. No. Esto es simplemente la vía natural, la vía cósmica, la vía universal, lo real. Lo demás es un invento, un sofisma de la mente, del intelecto y del anticristo, que le encanta poner calificativo a las cosas para desviarnos en nuestra naturaleza interior de lo que es lo real y llevarnos totalmente al degeneramiento o a perder la posibilidad de humanizarnos o de realizar la gran obra dentro de nosotros. Entonces el Padre es algo trascendental. ¿Por qué? Porque el Padre es la columna que soporta el templo. Es la columna derecha. La columna izquierda que soporta el templo es la madre. Es el eterno femenino. Pero esa columna que simboliza el Padre es la verdad y también es la libertad y también es el orden en sucesión de significado dependiendo del contexto donde podamos plantearlo. Pero en este momento en sí, esa columna simboliza la escala vertical que nos lleva a un nivel superior de ser a través de la fuerza vivificante o de la fuerza vivificadora. Pero el Padre también contiene en su significado un valor aún mayor. Aparte de ser el sol del hogar, que lo ilumina, que lo calienta cuando hay frío, que da la esperanza a la esposa cuando está desvalida o enferma o en un lecho o triste. Y también resplandece ante sus hijos, siendo el ejemplo. Entonces el Padre debiera ser un ejemplo. Pero en estos momentos en que nosotros nos encontramos, señores, hermanos, hermanas, que son mis soles de futuros amaneceres, ¿cuál es el ejemplo que damos los padres a nuestros hijos? No quiero decirlo para no herir susceptibilidad, pero realmente son nefastos, son dolorosos, son grises y hasta oscuros. Entonces, ¿cuál es el futuro de este país? ¿Cuál es el futuro de este mundo? ¿Cuál es el futuro de este planeta? Simplemente no lo hay. Hacia la luz no, hacia las estrellas no, hacia el abismo sí. Y eso está descrito en el Apocalipsis, en la Revelación. En todo caso, la salvación es autoindividual. Las masas humanas no pueden salvarse. Se salvan son aquellos que tienen la gracia porque respondieron al impulso vivificante de su real ser interior profundo, que es el Padre. El Padre es una escala en el nivel de ser del ser. El Padre es una jerarquía, una realidad, una estructura interior luminosa, supraatómica, que pertenece a una escala superlativa del ser, mucho más allá del espíritu. Y ese Padre, cuando anhela que su hijo o que su personalidad humana lo encarne, genera en él, a través de esa fuerza vivificadora, fecundadora y creativa, un impulso para que él se convierta en hombre verdadero. Y ese impulso es totalmente religioso, ese impulso es totalmente místico, ese impulso es trascendentalmente devocional, ese impulso realmente es yoguístico, ese impulso
contiene todo lo que nosotros podamos llamar con sabor a Dios. Es el religare. Por eso aquellos que denigran la palabra religión, etcétera, están muy equivocados. Porque religión es no solamente el anhelo unificador hacia ese impulso del ser que viene de lo alto, como una respuesta, sino que también es el anhelo y la experimentación de lo real a través de la conciencia que suministra a la mente esa vida explícita en una experiencia mística y que se conoce como la verdad. Eso es la religión, esa posibilidad, ese corazón anhelante lleno de amor hacia su Padre. Pero el Padre es el que es capaz de llevarnos a nosotros a esas alturas, a esa estadía, a esa elevación. Porque el Padre simbólicamente es el sol y es la columna, pero también el Padre, como impulso vivificador, es el rey, el monarca. Ciertamente también simboliza el Padre, por consecuencia y correspondencia, al monarca. Así como simboliza el sol a la luz y al calor y a la protección, al proveer también simboliza el monarca. El monarca es el rey. Pero estamos hablando de rey como el prototipo psicológico de perfección humana. Como el hombre que ha asimilado dentro de su interior a su Padre interior. Porque lo maravilloso del cristianismo verdadero, del cristianismo gnóstico, es que devela de que el Padre no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso es necesario recordar aquella frase griega que dice en el templo de Delfos, en el frontispicio,